para que oír a Mirna. Mirna, tú podrías compartir. Perfecto. Entonces, acuérdense que nosotros queremos ir practicando nosotras mismas, haciendo preguntas. eh, y vamos, ya Nena lo hizo el otro día, la primera. Si alguna, hay otras que están en listas, que están en lista que no han podido, pero lo quieren hacer. Es voluntario. No es, pero eso nos ayuda a usted a ir escuchando el corazón, a ir haciendo preguntas y compartiendo. ¿Entienden la palabra? O sea, practicando el ser consejera. Muy bien. Mirna. Ok. Espero a que me hagas preguntas o quieres que me No, presente. tú comienzas. Pero vamos a empezar con tu infancia un poquito. No va a ser muy largo porque Sí. Bueno, soy hija de Maro y Polo, ¿no? Y tengo dos hermanas más, dos hermanas. Yo soy la mayor y toda mi vida estuve en un colegio de religiosas. Entonces yo pensaba conocer a Dios. Eh, Mi escuela, y es un dato que puede dejarte ver que yo pensaba estar en siempre como, siempre pensé que conocí a Dios desde pequeña porque mi escuela era de religiosas y estaba enfrente de la Basílica de Guadalupe. Entonces, bueno, cuando esa fue mi infancia y entonces yo recuerdo, y voy a decir este dato porque es algo significativo en ese periodo, yo recuerdo en sexto grado de primaria, que nos presentaron, en sexto grado o primero de secundaria, pero, nos presentaron un video acerca del aborto, ¿no? Y entonces yo decía, ay, ¿cómo por qué nos pasan eso aquí si todas sabemos, aquí estamos claras que jamás deberíamos tener relaciones fuera del matrimonio, jamás se me ocurriría abortar, ¿a quién? Y entonces yo me acuerdo del momento, pero sé que me puse a hacer mi tarea porque decía, yo mejor adelanto tarea, este video jamás lo voy a necesitar, ¿para qué lo voy a ver? Entonces, bueno, era como más que conocer al Señor, era como una educación muy moralista. Y lo que yo conocía de Dios mi acercamiento era todo por la iglesia, porque mis papás no practicaban ninguna, eran católicos, pero no practicaban. Después de eso estuve desde kinder hasta preparatoria en esa escuela, ¿no? Viviendo toda esa vida. Era un círculo muy pequeño en el que yo me desarrollaba, que eran mis compañeras de escuela, siempre fueron las mismas. Venía una u otra, pero vivía en eso. Eh, Vivía más como fui educada más por mi abuelita también. Y bueno, toda esta educación me llevaba así a querer estar cerca. Iba como a la iglesia yo solita porque mi familia no practicaba, pero yo me iba los jueves del Santísimo, ¿no? Estaba ahí los domingos y eso era como mi acercamiento a Dios en mi infancia. Y bueno, ya empezando en mi adolescencia y después de salir de aquí, de ahí, de la escuela, de la preparatoria, me fui unos meses a Canadá. Viví allá unos meses, regresé y entré a la universidad. Y para mí la universidad fue un shock porque pues ahí venían de otras escuelas. En mi escuela era de puras mujeres y aquí había varones. Y de pronto empiezo a oír temas que yo en mi vida había hablado, ¿no? Como la sexualidad y cosas así. Entonces yo me acuerdo que estuve la primera semana y le decía a mi papá llorando, sácame de esa escuela, es horrible. Y mi papá decía, no, quédate por lo menos un mes y si al mes me dices que no te gusta, pues ya vemos. Y la verdad es que ahora con la palabra sé que era conformarme al mundo también, ¿no? Y podemos ver como yo no le conocía al Señor como Él quiere ser conocido, no a su manera, sino a la manera eh, religiosa, como muy, pues sí, a mi manera, ¿no? Entonces llegué ahí a la universidad y todo el mundo hablaba de tener novios, obviamente ya, ¿no? Y más de tener relaciones, y era lo más normal. Entonces yo era la rara.
Y entonces eso influyó mucho, creo, en mí, en mi manera de caminar. Y fue ahí donde conocí al que sería mi esposo. Eh, Al poco tiempo de haberlo conocido, bueno, tuvimos relaciones, estuvimos como un año juntos y después él se fue a Estados Unidos. Eh, Después de ahí, mi vida ya no, ya fue, eh, ya esto que yo tenía como, no, debo cuidarme, vivir para, no tener relaciones, todo esto moral que me habían enseñado en la universidad, lo perdí. Y creo que ahorita contándoles, creo que eso es lo que hoy pone en mi corazón como mucho a las universitarias, ¿no? De poder hablar y pasar como esta estafeta, ir y buscarlas y mantenerlas firmes, porque sé que débil llegas ahí y bueno, necesitamos estar fuertes en el Señor. Y yo no llegué así, a mí nadie me habló en mi casa, bueno, no se hablaba de sexualidad. Mi única plática fue, me acuerdo, una vez que mi vecinita le dijo a mi mamá, ay, ya tuve mi primer periodo, y mi mamá nos sentó y nos dijo, ok, del busto a las rodillas nadie te puede tocar, ¿no? Y creo que eso es lo único que recuerdo que me hablaron, pero nada más. Iba a haber cambios en tu cuerpo, pero nadie te puede tocar y ya. Pero bueno, llegando a la universidad fue otro cuento y fue ahí que empecé, que después de haber hecho lo que yo pensé, yo me pensé que yo nunca iba a necesitar, nunca iba a tener relaciones antes, ni nunca iba a abortar. ¿Se acuerdan que les dije del video? Y llegando a la universidad y casi al terminar, yo termino con este novio y después fue como, ya no importaba, el primero fue el difícil, el segundo, el tercero, y ya las relaciones sexuales era lo más normal. Y obviamente pues quedé embarazada. Y la respuesta fue el aborto. Y fue así, ¿no? Pues mi caminar fue ese. Eh, no, después de salir de la universidad, trabajé, pero mi vida en este sentido de parejas, etcétera, fue el mismo. Así que eh, a los 12 años después de haber terminado con este novio de la universidad, lo vuelvo a encontrar y nos casamos. Y viví con él, bueno, nos casamos después de 12 años que nos encontramos, él se había casado, se divorció y se había ido a vivir a Estados Unidos. Y entonces yo me caso y también nos vamos, pero jamás había hablado de mi secreto y el secreto era ese, ¿no? El aborto. Jamás hablé de que tuve 3 abortos antes de haberme casado y llegué hacia el matrimonio. Conociendo al Señor, veo y todo lo que esto ocasiona a un matrimonio, ¿no? Vienes con secretos, vienes con muchas cosas cargando. Y obviamente mi matrimonio fue un matrimonio difícil, cada uno traíamos nuestra mochila y no teníamos al Señor, ¿no? Pensábamos que lo conocíamos, pero no lo conocíamos. Y solo por la misericordia del Señor, Él alcanzó a uno de mis tíos y él, yo creo que fácil por unos 6, 7 años nos predicaba el Evangelio, ¿no? Y venía y yo le huía, porque decía, ¿quién me va a enseñar él? Él no quería conocer del Señor nunca. Yo estuve en una escuela religiosa desde kinder y él siempre se burlaba de mí y me decía, ay, la monjita, ¿no? Y ahora él venía y me quería predicar el Evangelio y decía, hija, mira, lo que tú necesitas es conocer al Señor. Y decía, "Ay, por favor, si yo lo conozco desde chiquita, si a mí siempre he estado en la escuela, yo voy a misa, ¿no? Y entonces no lo escuchaba. Y más bien le oía. Cuando él llegaba a casa, yo decía, ay, ahí viene San Francisco. Y le oía, ¿no? Me iba, porque mi tío se llama Francisco. Y fue hasta que dentro de mi matrimonio empezaron a surgir conflictos. Eh, Fue un matrimonio difícil, algo que creo que el Señor aún está sanando mucho, fue el maltrato, que es algo que yo puedo hoy hablar de lo que el Señor ha sanado, como es presentarme y decir, esta era yo, y estos pecados como el aborto hubo en mi vida. Y el Señor lo ha sanado y además en su gracia lo ha usado. Hoy eh,
pertenezco a un ministerio que se llama Semilla de Esperanza y estoy ahí sirviendo para em, poder servir a mujeres en embarazos, en crisis de embarazos no deseados, y doy retiros de restauración posaborto. Entonces, en todo esto puedo ver el propósito del Señor al permitir todo eso en mi vida, pero llegar a mi vida y cambiarla totalmente, ¿no? Permitió el caos, que a veces es el caos, el sufrimiento, ¿no? Como ahorita estábamos viendo, el que entristece nuestro, pues nuestra alma para buscarle a Él, ¿no? Como Él pone todas las cosas a nuestro alrededor, nuestras circunstancias para voltear y ver su rostro. Y bueno, Él en su gracia puso a mi tío cerca en uno de esos pleitos entre mi esposo y yo, ¿no? Sí, fue un matrimonio difícil. Una vez que yo me salgo de mi casa, llego y mi tío llegó exactamente cuando me estaciono y me dice, ay, te quiero invitar a un concierto. Y yo decía, "Ay, ¿qué concierto voy a querer ir?". Y bueno, me invitó a un concierto cristiano, ¿no? Y estuve yo aquí una semana, a la semana del concierto, y mi mamá me dijo, deberíamos de ir, siempre nos invita a esas cosas de su iglesia y nunca vamos, pobrecito, hay que ir. Y yo fui, nada más porque dije, bueno, porque no me voy a quedar llorando. Fui, escuché el mensaje, recuerdo un testimonio, pues sí, muy impactante, eh, de un pastor y cómo el Señor había transformado su vida, pero yo no entendía nada. Yo estaba en medio creo que eran como 500 personas, y yo decía, ¿qué no tendrán que hacer estas personas? ¿Cómo se reúnen en un domingo como para cantar? ¿Eso qué? ¿No tienen problemas? Yo sí, yo tengo muchos problemas, ¿no? ¿Por qué te estaría aquí? Entonces, como ven, no entendía yo nada, ni conocía a Dios como Él quería ser conocido. Pero en esa misma semana mi tío tuvo a bien invitarme a comer, llevarme una Biblia, ¿no? Recuerdo que me dio tres regalos. Fue una Biblia, un libro que se llama Creada para ser ayuda idónea, y una cajita dorada con todo un estudio del matrimonio y cómo cómo tiene que lucir un matrimonio para Dios. Y yo me comí el libro mientras leía la Biblia. En esa comida mi tío me presentó el Evangelio, y yo no puedo recordar bien los pasajes. Sé que me mencionó Efesios 5, sé ahora, ¿no? Que también mencionaba Mateo y me decía, lo que tu matrimonio necesita es que tú invites al Señor a ser parte de él, pero antes de eso invítalo a ser parte de tu vida. Y él me contaba cosas y me leía, yo decía, es que eso es lo que necesito, eso es lo que necesito. Y fue ahí como que escuché y el Señor abrió mis oídos, pero no tengo muy claro. Me encanta cuando alguien dice, ah, en tal fecha nací de nuevo, pero yo no puedo saber exactamente si ahí fue que nací de nuevo o después, unos años. Ahí yo escuché el Evangelio y el Señor usó todos esos regalos para darme convicción, hablarle a mi esposo. Yo había tenido ese pleito y me salí de casa y le hablé, le pedí perdón, le dije, creo que no soy la esposa que Dios quiere que yo sea para ti y no tengo idea qué quiero hacer, pero quiero pedirte perdón. Y él escuchó, él después me dijo, yo escuché y dije, esta no es mi hermana. Y por eso vine, pero si no, yo ya te quería pedir el divorcio, o sea, ya. Pero vino y el Señor nos fue llevando como de la mano, ¿no? A vivir para Él. En eso pasaron unos años, pero después las cosas volvieron a ser, no muchos años, unos 3 años, algo así. Y las cosas volvieron a ser lo mismo, ¿no? Yo no me podía embarazar, teníamos problemas económicos, pero Dios no estaba ahí en el centro. Bueno, creo que por un rato caminamos con el Señor, vimos la obra del Señor, pero de pronto, bueno, ahí es el trato que Dios tuvo con mi esposo. Yo de él no puedo hablar porque sé que el Señor trabaja ahí, pero en mí me mostró que había muchas cosas ocultas, ¿no? Recuerdo mucho cuando el Señor dice que el que trae su pecado va a prosperar y a tener misericordia. Y yo ponía ese versículo en mi closet para que lo lea él, pero nunca entendí que ese versículo era para mí.
Y entonces, bueno, de ahí las cosas fueron escalando y yo salí de mi casa, algo que me dolió mucho porque yo decía, si tú quieres este matrimonio y tú dices que eres parte de este matrimonio porque esto no funciona. Pero la verdad es que hoy, viendo hacia atrás, veo que eso era una idolatría. Yo idolatraba a mi esposo. Yo recuerdo cuando en universidad lo conocí, les decía en universidad, y 12 años después me casé. Entonces, en ese inter se casaron muchas de mis amigas y yo lloraba porque yo decía, él ya se casó. Y yo lloraba porque decía, ah, yo al que hubiera querido ver cuando me case a mi derecha es a él. Y ya no va a ser, él ya se casó. Y era así mi ídolo, ¿no? Hasta que el Señor me permitió, ok, aquí vas a estar con el que quieres, con el que tú quieres, ¿no? No con el hombre conforme a mi corazón. Y el Señor permitió ese matrimonio y doy gracias a Dios también por esa tribulación, finalmente, porque lo usó y por eso ahora, aunque soy divorciada hoy, yo puedo hablar a las hermanas casadas y decirle, como sea tu esposo, es una bendición en tu vida. Solo tienes que posar tus ojos en Cristo, ¿no? Y el Señor lo usó mientras caminamos para guiarme como en qué iglesia, para irme instruyendo en algunas cosas, pero finalmente nos separamos cuando yo me salgo de nuevo de mi casa. A las 2 semanas me doy cuenta que estoy embarazada. La verdad es que actué mucho en soberbia, ¿no? A pesar de que ya caminaba con el Señor. Y yo dije, ah, ya, no me importa, es que tengo lo que quiero, ¿no? Mi anhelo, otra idolatría de mi corazón era, yo voy a tener a mi hijo, y si quieres estar, está bien, si no. Entonces, yo le avisé a él y le dije, ay, si no quieres estar, no me importa, yo ya, con un hijo estoy bien, ¿no? Y a las 2 semanas pierdo al bebé. Eso trajo convicción a mi corazón. Y yo solo recuerdo de esa ocasión que yo fui al Señor y le dije, no me puedo postrar más abajo, estoy tirada en el suelo, no puedo llegar más abajo, hasta aquí puedo humillarme, pero dame un corazón. Y yo oraba, Señor, dame un corazón, aún un corazón enfermo para mi hijo, pero yo te prometo que lo voy a llevar por tus caminos. Y esa noche yo recuerdo haber llorado, orado y decirle, dame un corazón, dame un corazón. Y yo la verdad es que oraba por un corazón para mi bebé, pero al otro día yo me desperté con mucha paz. No sé por qué, pero yo sabía que el bebé no iba a estar, que ya no estaba vivo. Pero a los 9 meses yo me bauticé. Entonces, a los 9 meses yo entendí que el Señor contestó mi oración y me dio un corazón, quitó el corazón de piedra, ¿no? Y puso un corazón nuevo y espíritu nuevo dentro de mí. Entonces, creo que ese fue mi nuevo nacimiento en el Señor. Y el Señor empezó a mostrar gracia, una palabra que para mí es eh, vital, digamos, es acordarme lo que Isaías dice, ¿no? Tu hacedor es tu marido y él ha sido el marido fiel, amoroso, proveedor que él ha decidido ser para mí. Entonces, separada para él es que estoy en este momento y en su gracia y de verdad solo por su gracia, porque ya les conté quién era yo, solo él ha hecho la transformación en mí. Sí, creo que mucho por medio de su palabra y de las mujeres que ha puesto alrededor de mí. He sido muy bendecida. Por eso creo que Tito 2, que ustedes lo acaban de estudiar, ha sido una Tito 2 del 3 al 5. Es así como un pasaje que leía y que cambió mi vida. Cuando yo me separo y cuando empiezo a ver que tengo que confesar y sacar a la luz mi secreto, el secreto del pecado, porque decía, no, ya él me perdonó porque él tengo que decir a alguien, ya me lo perdonó, él lo sabe, pero era algo que me detenía y que me hacía no ver esa dignidad de las que nos hablaba Vilma ahora. Como que yo me sentía una cristiana de segunda, porque yo veía a todas las hermanas y yo decía, no, si supieran que yo aborté, yo creo que me sacan de la iglesia, ¿no? Mi amiga era la esposa del pastor y cuando me separé me vine a otra ciudad y para congregarme yo viajaba todos los fines de semana y ellos me recibían en su casa mientras yo encontraba una iglesia local. Y yo decía, yo no le voy a decir esto. O sea, jamás me dejaría quedarme en su casa ni acercarme a sus hijos. Nada, si supiera. Y eran las mentiras que Satanás ponía en mi cabeza.
pero en uno de los estudios de la iglesia me llevaron como a decir, sí, necesito confesar mi pecado. Y así como Vilma decía, tenemos que escribir, y en eso de escribir, escribes tus emociones, etcétera, el pastor me dijo, ok, tienes que buscar una mentora. Busqué esta mentora, que era mi amiga, la esposa del pastor, y escribí toda mi historia, como se las estoy contando, obviamente más larga, pero yo la veía y decía, ya, me va a dejar de querer. Hasta que ya les dije, oye, yo te puedo confesar mis pecados, te puedo contar, porque este estudio me está llevando a esto. Me dijo, sí, vamos a orarlo. Pero ella, su vida es muy cuidada. Entonces yo decía, Señor, no me va a entender. Pero ahora sé que es el Espíritu que nos hace ver poder hacerla. Ay, déjenme callar a mi eco. Eco, eco, para. Oye, perdón. Perdón. Y ya después me tomó meses, le leí lo que yo había escrito acerca de mi pecado, las veces que había abortado, y, y ella jamás me vio como menos, jamás abrió los ojos así de, "Ah, ¿cómo es posible?". Ella solo tenía una mirada tan compasiva, y como ella al final de la historia, yo dije, ok, dime algo. Y me dijo, Mirna, mi pecado no es ese mismo, pero mi pecado es tan sucio como el tuyo. Las dos necesitamos la misma gracia. Para mí eso fue así de, ¿en serio? ¿No? Y todas las palabras que ella me dijo, obviamente me llevó la palabra, pero esa compasión que ella mostró a mí me permitió ser libre. Yo me acuerdo que ese fin de semana viajé de Querétaro a México con otras personas y me decían, Mirna, ¿qué te picó? Estás diferente, eres como hasta más simpática, ¿no? Muy chistosa. Pero era solamente eso de saberte perdonada, libre. Y bueno, el Señor ha usado eso, ¿no? Doy gracias a Dios porque Él no desecha a nadie, porque Ujú. si lo ha hecho conmigo, me muestra que lo puede hacer con cualquier persona. Que solo que hoy mi vida no es la que yo planeé. Ya sabes, yo quería la foto bonita, la foto con mi marido, mis 3 hijos y mis 2 perros, y no tengo. Solo he tenido una perrita y también ya se murió. Pobre Mirna, el que era mi esposo, pero vivo la gracia de Dios, y por gracia de Dios hasta ahora. Y le sirvo, y eso es lo que Él ha hecho. Sí, alguien, sí, gracias. yo quiero hacerte una pregunta. Cuando tú abortaste en las 3 veces, ¿qué sentimientos vinieron a tu corazón después de haberlo hecho? Bueno, eh, hoy te puedo decir que la primera vez, así como todo pecado sexual, y bueno, el aborto es solo la punta del iceberg, porque detrás viene todo mi soberbia, mi hipocresía, mi mentira. Todo eso va siendo una bola de nieve hasta que llegas ahí. El primero, el primer aborto creo que fue el más difícil y el que más recuerdo. Después, como lo dice la palabra, ¿no? Ya está como, ay, se me fue. Ok, ya está como, Normalizado, Cauterizada. sí, normalizado. sí, sí, se quita el sentido, aunque Sensibilizado. Cauteriza, dice, el corazón se desensibilizado, o sea, cauteriza. cauterizado es la palabra, sí, alguien la dijo. Sí, así, cauterizado el corazón. Em, Ninguna mujer quiere abortar. Yo me acuerdo, yo hoy sé que si el papá del bebé me hubiera dicho, eh, vamos a tenerlo, yo hubiera dicho sí, y no me hubiera importado. Pero al ver a él que la primera respuesta fue, yo sé dónde, déjame pedir los teléfonos para, yo sé dónde, pero como tú quieras, ¿eh? Y te deja toda la responsabilidad a ti. Entonces, ahí fue que empecé, yo recuerdo que solo pensaba en
¿qué va a decir mi mamá? Mi mamá se estaba divorciando, mi papá va a hablar mal de mi mamá porque no me supo cuidar. Entonces, yo no me acuerdo haber pensado en mi bebé en ese tiempo, ni en mí como mamá. Simplemente era mi pecado, ¿no? De guardar mi careta de niña, o sea, la nieta consentida, la hija, la primogénita de mi mamá, el sostén, ¿no? Así de mi mamá. Entonces no le podía salir con eso. Eh, Nunca pensé en mi bebé y en mí, nunca. A mí hoy creo que cuido más y me llega más cuando alguien habla incorrectamente acerca del bebé. Hoy le decimos el producto. A mí eso es lo que me desensibilizó, porque yo en las noches recuerdo tocarme la pancita y yo decía, bebé, no te preocupes, esto va a salir, vamos a pasarla. Pero después era, sí, cuando buscabas, no buscaba en el internet porque fue mucho tiempo, pero cuando buscaba información y cosas así, era el producto. Y para mí eso fue, es un cúmulo de células, es un producto de X, o sea, no es un bebé. Hoy, por eso sí me fijo mucho en los vocablos que uso, porque eso desensibiliza. Entonces, tú cuando alguien dice, ok, voy a abortar, lo primero que hago es más como escuchar, obviamente, ¿no? Pero sí hacerle saber, ese es un bebé ya, desde la concepción. Y eso debemos de verlo, de saberlo, porque la palabra lo dice. Es cuando vemos en Lucas, ¿no? Que llegó María con Elizabeth y el bebé saltó en su vientre, tenía apenas 3 meses. Era un bebé y ya sentía, ¿no? Y esa es la manera como que el Señor debe cambiar nuestra mente. Mi mente cambió mucho y lo que sentía después era, ya salí del problema, quizá cuando salí de ahí, pero la verdad es que fue algo muy doloroso y te va. De hecho, yo les decía, bueno, de ahí de tener a ese primer novio y a después fue la promiscuidad. La promiscuidad es una consecuencia del aborto, la amargura, la depresión, el suicidio. O sea, el aborto tiene muchísimas consecuencias que no se registran. Hay muchas estadísticas, pero ninguno le da seguimiento a las mujeres que posaborto. Entonces no hablan de las consecuencias, pero hay muchas. Por eso también cuando llegamos, yo ya caminaba con el Señor y estaba sirviendo, pero no había confesado mi pecado. Cuando el Señor abre esto para dejarme hablar, o sea, hoy para mí sigue siendo sorpresa. Señor, ¿por qué hablo de esto? Y la primera vez que lo hice fue con esta hermana. La segunda vez el Señor me llevó en esos viajes de Querétaro a México, son 2 horas y media. Venía yo con un pastor y su esposa, y el pastor era el pastor de jóvenes, y empieza él a hablar con su esposa, a decirle, ay, ¿qué van a...? Ella le preguntó, ¿qué estás preparando para dentro de 8 días con los jóvenes? Y él le dice, vamos a hablar del aborto. ¿Te imaginas qué poderoso sería que una hermana que ya ha sido redimida, perdonada, hablara y le dijera a los jóvenes lo que un aborto hizo en su vida? Y yo, bueno, yo venía con el espíritu acá, ¿no? Y yo de verdad le decía, no voy a hablar, no voy a abrir mi boca, ni crea, Señor, ¿no? Y venía yo peleándome con el Señor hasta que el Señor abrió mi boca y le dije, Fer, si tú crees que esto sea de beneficio para los jóvenes, yo puedo dar mi testimonio. Y bueno, ¿no? Fue ahí que, ¿qué? Ellos no sabían nada y les conté, y entonces a los 8 días pude abrir mi boca y darle testimonio a los jóvenes de la iglesia. Y yo creo que nunca ninguna otra vez de que he hablado de esto, sino esa vez, yo siento que yo no hablé, sino era el Espíritu dándome convicción y hablando a los otros y dejándoles saber a los jóvenes. Y de verdad que eh, para mí eso fue súper lindo. Desde ahí creo que tengo una conexión más cercana con esa iglesia, más con los jóvenes, porque el pecado no es así como el aborto, sino de ahí el Señor nos dejó ver cómo era, ¿no? La hipocresía de vivir una vida con máscaras. Recuerdo al hijo de un pastor esa ocasión decirme, Mirna, mi pecado es el mismo que el tuyo. Yo soy hipócrita en la iglesia, soy otro en la universidad, soy otro con mis amigos incrédulos,
y solo porque quiero aparentar para no dañar el testimonio de mi papá, pero no soy yo, es el Señor el que lo sostendrá como líder aquí y yo tengo que vivir una vida abierta y honesta. Y para mí eso fue así de, ay, sí, ese era mi pecado. Y yo, no sé, eso lo hizo el Señor y ha sido lindo. Por eso creo que compartir el testimonio es poderoso porque es lo que Él hizo, el testimonio del Señor. Así que bueno. Yo quisiera en este momento aprovechar una de las cosas que Vilma comentó, como para yo también practicar un poco las preguntas, hacer digamos, a una persona que se acerca a abrir nuestro corazón. Y ya pasando todo este tiempo y que tú eres una mujer que sirve al Señor y teniendo una vida transformada, eh, voy a hacerte, tengo aquí anotado cuál es el anhelo, pero te quiero hacer esto. ¿Qué está ocupando tus pensamientos en este momento? Creo que en este tiempo, sinceramente y confesándome, es que hay muchas cosas que me distraen, pero mi anhelo, o sea, mis pensamientos tengo que cuidarlos, tengo que cuidarme estando en la palabra porque hay muchas cosas que me podrían distraer. La economía es una de ellas que me distrae, eh, pero tengo como, veo el cuidado del Señor en que Él me mantiene en estos grupos o con gente cercana y ministrando a otras que digo, yo no puedo dar lo que no tengo, Señor. Entonces me regresa la palabra, pero creo que lo que me distrae son cosas que el Señor, ahorita que te oye, el Señor siempre ha suplido, el Señor siempre ha estado ahí, no debería distraerme. Entonces tengo que subir mis ojos, ¿no? Ojos arriba para, para, para ocuparme en Él. ¿Y qué anhelo, dijiste? ¿Qué anhelo hay en mi corazón? Seguir creciendo en el Señor. Otra de las preguntas que dijo Vilma fue, ¿cuál es un anhelo de tu corazón en este momento? Hoy creo que el anhelo es poder ser ministrada y por eso estoy aquí, poder aprender más de Él para poder ser usada por el Señor en estos en estos años que ya pinto canas, porque yo antes me veía como con Vilma y ella sí decía, ay, me están instruyendo, pero ahora en mi iglesia local, ¿no? O sea, vivía Tito 2 como, ay, sí estoy recibiendo. Y digo, wow, ¿no? Es más pronto las canas, pero necesito de verdad llenarme del Señor y aprender más cómo poder involucrarme, por ejemplo, con estas jóvenes. Entonces, no hay otra manera más que seguir siendo ministrada por el Señor y para poder dar, ¿no? Entonces, eso es mi anhelo ahora, como poder servir mejor. Gracias por estar acá. Creo que Marta también tiene una pregunta. Mirna, la verdad es que yo me regocijo y doy tantas gracias al Señor como de oír testimonios como el tuyo y ver, ahí se confirma que para Dios todos los pecados son iguales. Nosotros creemos que nuestro pecado es el más grande, que es imperdonable, que, que yo nunca voy a poder ser perdonada por Dios. Y vemos cómo Dios, para Dios, una mentira es igual que un aborto. Un corazón orgulloso es como una persona lesbiana. Eh, un corazón envidioso es como un corazón adúltero. Para Dios no hay pecados grandes ni pequeños, hay pecados. Y le doy gracias al Señor de cómo Él usa nuestro pecado, nuestras aflicciones para ayudar a otros. Porque Dios tiene un ministerio grande contigo y está usando las aflicciones tuyas, las misericordias de Dios en tu vida para bendecir el alma de otros. Y doy gloria a Dios por eso.
y pido a Dios que tu ministerio sea grandemente bendecido por él. Gracias. Y que te siga usando para su gloria. Porque no hay nada mejor en el Señor cuando tú puedes hablar con el corazón a otra persona, cuando tú puedes expresar con gratitud al Señor cómo Dios te ha consolado y cómo Dios te ha bendecido. Pido al Señor que te siga usando grandemente y que tu ministerio en tu iglesia sea bendecido y sea guiado por Él los años que Dios te tenga aquí en esta tierra. Gracias, muy amable. Gracias, Marta, por la bendición. La recibo muy, muy gustosa ahí. Gracias. Nada más, sí, en eso, sí, el pecado afecta, pero también, por ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, ahorita del aborto. Yo puedo pensar que ya estoy perdonada y saber y sentir, estoy perdonada, pero si lo guardo como un secreto, eso no me da libertad. Entonces, dice Santiago, confesad sus pecados unos a otros para que su corazón sea sanado. Entonces, sí, ya soy perdonada, pero necesito sanar, porque también, por ejemplo, yo he visto en esto del ministerio posaborto, como hay mamás que no pueden amar bien a sus hijos. Son, por ejemplo, unas características de mujeres que han abortado y no han sanado, es que son mamás muy aprensivas con sus hijos y no los dejan, no los aman, no los pueden amar bien en libertad. O es que no expresan mucho ese amor a los hijos. Entonces, afecta tu maternidad, afecta el matrimonio, ¿no? Afecta, como tú dices, todas las áreas, pero si hay alguien que tiene como ese secreto, ¿no? Aunque ya Dios te haya perdonado, es bueno sanarlo porque afecta todo, en todas tus relaciones. Y como dices tú, sí, claro, en mi iglesia, ¿no? Y cómo sirvo y de pronto explotas, porque si yo quiero servir consolando el corazón de alguien ahora, como nos están enseñando, cuidando el corazón, yo he visto a mujeres que quieren dar consejería y no han sanado esa parte del aborto, caerse cuando alguien va y les confiesa. O tratarlas indiferente. Aún, por ejemplo, el miscarriage, la pérdida involuntaria de un bebé, tiene que sanar, porque en un retiro nos pasó que alguien nunca nos había dicho que había perdido un bebé. Entonces ella quería servir en estos retiros y cuando estamos escuchando el testimonio de los abortos de todas, cuando a ella le toca hablar como co-líder, dice, yo no puedo creer que ustedes hayan hecho eso cuando yo estoy llorando por la pérdida de mi bebé. Entonces era lastimar el corazón de las otras y sentirse lastimada por todo lo que había compartido. Entonces sí es importante sanar antes, si vamos también a mostrar el consuelo, porque como dice el Señor, tenemos que experimentar a ese Dios consolador para nuestro consuelo realmente sea el consuelo que hemos recibido por gracia. Creo que Amarilis iba a hablar. Sí. Cuéntame. Fíjate, yo tuve una alumna de tercer año de bachillerato y ella hacía aborto como si fuera cualquier cosa. Y entonces dice, ¿cómo tú puedes? Dice, yo le digo a mi mamá que tuve una menstruación muy difícil y ella duraba 2 días con molestia, con dolores. Y en ese entonces que yo le daba clase, ella había tenido 3, pero sé que tuvo más después. Y esa muchacha ha durado muchos años y después que se casa, a veces las personas que han tenido aborto así y tomando muchos anticonceptivos, después cuando quieren no pueden tener hijos. Entonces, ella tuvo muchas situaciones, fui a terapia, psicólogos, psicólogos hacen una regresión, tiro que la iglesia tomó y la zona ya que tú has estado tratando en tu ministerio a una persona sanar
a- aún confesado su pecado. Por ejemplo, esa muchacha lo confesó al padre, ha hecho muchas, le digo, a psicólogos, psiquiatras, ha estado en todo, porque eso te perturba la mente y te afecta tu psiquis. Ella ha tenido mucho de depravación, como tú dijiste. Entonces, la pregunta es más o menos, digo, después de tú haber confesado, si hay un tiempo que tú puedas sanar y si realmente la persona llega a sanar, siempre. Bueno, no creo que está ni el tiempo es lo que sana, sino es la exposición a la palabra. Yo les mencionaba, es un retiro de un estudio que yo llevo, hay varios, pero hay uno que se llama Libertada y Perdonada. Y entonces es exponer lo que yo les digo cuando sé de alguien que ha abortado, es medido y dice, bueno, yo estoy perdonada, yo ya sé que estoy perdonada, pero uno es, bueno, ver si realmente ellas se han arrepentido de su pecado, porque tenemos tan cegada nuestra mente, nuestro corazón tan cauterizado, que yo decía, bueno, aborté, pero en el momento fue la mejor decisión, porque después, ¿no? Bueno, ya el Señor lo sabe, pero cuando yo expongo mi pecado, es como, yo les digo, es como poner este pecado, vamos, siempre tenemos muchas cosas que confesarle al Señor, pero a ver, Señor, aquí está. ¿Qué es el aborto? Y por eso es tan importante, yo creo, como cristianos, saber realmente qué dice la palabra del aborto, porque dicen, no, el Señor no habla del aborto. Claro que sí, habla del derramamiento de sangre inocente. Y eso es el aborto, el derramamiento de sangre inocente. Entonces, sí habla, sí nos dice qué tan importante es. Habla de la santidad de la vida, habla de que estamos hechos a imagen y semejanza y nosotros atentamos contra nuestros propios hijos. Tenemos la sangre, las manos manchadas de sangre de nuestros hijos. Y eso está en la palabra, ¿no? Como el Señor lo va a confrontar. Entonces, tiempo yo no diría, sino más bien cuando ella se exponga a la palabra, yo les digo, pon este pecado, es asesinato, ¿no? Derramamiento de sangre inocente. Ese es mi pecado. Ahora pongámoslo a la luz de la palabra, a la luz del evangelio. Y lo que hace este estudio es llevarnos a esos pasajes donde el Señor nos confronta, pero luego nos habla de que también ese pecado fue cubierto en la cruz. También la sangre de Cristo lavó todos los pecados, decía Marta, no hay pecado chiquito y grandote. También mi aborto fue lavado en la cruz, también fue crucificada junto con Cristo ahí. Entonces, ahora, al recibir el perdón, yo soy limpia, tengo las manos limpias, puedo venir y hablarles de que el Señor me ha limpiado, ¿no? Que el Señor ha hecho sobre en mí. Y claro, siempre va a venir como el pensamiento, pero ya no viene la culpa, porque el Señor al limpiarnos y mostrarnos lo que hizo en la cruz, quita la consecuencia del pecado, ¿verdad? Que ya no estoy muerta, ya mi espíritu no está muerto, sino soy libre. Y dice que Él me pone, el salmista dice, Él me pone sobre la roca y levanta mi cabeza. Y yo ahora puedo levantar mi cabeza y decir, yo soy, ¿no? Mi identidad está en Él, yo soy digna, porque Él me hizo digna. Entonces, es cuánto tiempo le va a tomar, el tiempo que se tarde en ir y poner su pecado a la luz de la escritura y que deje que esa palabra le sane, porque lo que sana es la palabra. El ser expuesto a la palabra, a la verdad de la palabra y quitar las mentiras que tenemos, mentiras como las que hemos hablado. Era un producto, es un cúmulo de células, no siente, no es un ser. No, sí, cuando quitamos la mentira y vemos lo que Dios dice acerca de nuestro bebé, porque ella era un bebé, es un ser aparte de mí, entonces puedo ver mi pecado a la luz de las escrituras, puedo ver, sí era una vida, no es mi cuerpo, como dicen hoy, pero también veo la gravedad del pecado, pero en eso el Señor lo hace y nos da como ese baño de su verdad, de gracia, y te hace limpia. Entonces, no es tiempo, es cómo se exponga ella a las escrituras y así, como cualquier pecado. Yo puedo llevar, tengo lujuria, ¿no? Pensamientos de lujuria, llévalos, porque a veces decimos, bueno, nada más lo estoy pensando, pero nunca lo he llevado a cabo. Bueno, pues llévalo a la luz de las escrituras
Y eso vas a ver que sí es pecado porque el Señor, ¿no? Y empiezas a ver, el Señor conoce mis pensamientos aún antes. Entonces, y como, en fin, todo eso, creo que es más bien que se exponga a las escrituras. Puedes tener. Claro que sí, gracias. Yo no sabía cómo era tu testimonio y yo casi que iba a intervenir para decir, estuve en una clínica de abortos hace poco y había olor a muerte. Así, literalmente era olor a muerte. Tenemos la cultura de la muerte, o sea, vivimos en una cultura de Exacto, muerte, exacto. ¿no? Que no acepta la vida y es más grave de lo que... Y sabes que, Gladys, perdón que te interrumpa, pero hay algo que a nosotros se nos olvida. En la iglesia, ya ves que en Estados Unidos hacen muchas estadísticas. De 10 mujeres cristianas, 6 han abortado. Entonces, cuando hoy, este domingo te sientes en tu iglesia, ve a tu alrededor. Hay muchas mujeres que están sufriendo porque se han callado y el Señor nos quiere libres. Entonces hablemos, y no solo es este pecado, son muchos, pero necesitamos tener o sea, ser instruidas en lo que estamos siendo instruidas. ¿Cómo voy a consolar? Que si una joven de mi iglesia, ¿no? Y esto mucho en ti todos lo vemos como, si una joven de mi iglesia este domingo se da cuenta que está embarazada, bueno, esta semana se da cuenta que está embarazada, va a acudir a mí como una anciana en su iglesia porque soy accesible, o va a acudir al mundo para que le dé la respuesta que ella quiere escuchar. Entonces, ese es algo súper importante, cómo nosotros debemos abrirnos, ¿no? Y decir, estas somos, pero esta es la gloria, la gracia de Dios en mi vida, y también no juzgar, digamos, en principio, ¿qué les pasa? ¿Y quién hace eso? Que a mí me sale facilito, ¿no? Pero por eso tengo que estar A todas, claro. en la palabra para estar disponible y dispuesta a escuchar el pecado de otra sin juzgarla primero, sino llevarla a la sanidad que solo la palabra le puede dar. Gracias, Mirna. Y sí, entonces, no sé si tú quisieras, Mirna, orar por nosotras también, para terminar. Gracias. Pues Señor y Padre nuestro amado Señor y Salvador, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has visto, tú nos has separado para ti, nos has elegido, Señor, solo porque tu corazón es misericordioso y porque en ti hay amor, Señor, y no hay nada bueno que tú hayas visto en nosotros para salvarnos, pero fue tu gran corazón y tu benevolencia y también porque tú tienes un plan para cada una de nosotras, por eso nos has llamado y nos has traído, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solas, porque en tu economía nada se desperdicia, porque tú usas, Señor, y has escogido de lo vil y de lo menospreciado. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado lo que otro hubiera revelado a los sabios, pero tú lo revelaste a nosotros para que tú ya sea toda la gloria, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que hoy hemos escuchado, porque todo lo que hemos escuchado no viene de nadie, sino viene de ti. Es la obra que tú has hecho, Señor. Gracias por la vida de Pablo, porque él nos muestra cómo caminar. Gracias por inspirar tu palabra y porque contamos con ella y porque tu palabra es la única, Señor, que puede traer libertad, puede traer plenitud a nuestras vidas, puede traer sanidad a nuestro corazón. Así que yo te pido, Padre, si por cada una de nosotras y si en este grupo también hay alguien que esté batallando con guardar, Señor, por mucho tiempo el secreto de cualquiera que sea su pecado, que tú le des convicción y pongas ahí a su lado a alguien que pueda con cuidado, Señor, llevarla a tu palabra para la sanidad de su corazón. Yo te pido que nos sigas capacitando y que sigas, Señor, mostrando tu gracia en nuestra vida, tu misericordia y, Señor, ¿podrías tú usarnos en el momento y lugar con la persona adecuada en esta semana que tú tengas para que nosotros podamos pues llevar a cabo esto que tú nos traes y aprendemos que lo podamos usar y poner en práctica en nuestra vida para gloria de tu nombre? Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para lo que con el testimonio de Mirna hemos terminado.